El milagroso sacrificio de Séfora, la transformadora mujer que reveló el plan divino para Moisés. En el tercer año de Joaquim, mientras el pueblo de Israel clamaba por liberación en la oscura opresión de Egipto, Moisés, su futuro líder, tuvo un encuentro divino en la montaña de Horeb. Allí, el Señor se le apareció en una zarza ardiente que no se consumía. Dios le encomendó la misión de liberar a su pueblo, pero esta poderosa carga venía acompañada de un gran temor y responsabilidad. Regresó a su hogar, en la lejanía de Madián, con el eco de la voz divina resonando en su corazón, mientras el ambiente se llenaba de la angustia por el futuro incierto que les esperaba. Séfora, su esposa, perteneciente a los madianitas, observaba en silencio a su amado, notando la lucha interna que lo atormentaba. Sentía el peso de la misión que llevaba, y al mirar a su hijo desprevenido, recordó las promesas que Dios había hecho a Abraham sobre el pacto de la circuncisión. La incertidumbre crecía en su hogar, una atmósfera espesa que marcaba la inminente decisión que tendrían que tomar. La noche se cernía como un manto oscuro mientras Moisés se preparaba para el viaje a Egipto. La inquietud invadía a Séfora. Sabía que su esposo no había circuncidado a su hijo. Conocía la gravedad de la desobediencia a la ley del pacto y la posibilidad del juicio divino por ello. La pregunta latente era, ¿cuál sería el destino de Moisés en este viaje cargado de misión y peligro? Mientras las estrellas brillaban sobre Madián, el viento susurraba entre los árboles, como si el mismo cielo temiera el desenlace de esa jornada. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz de un nuevo amanecer se filtraba a través de las sombras, mientras Moisés y Séfora se encaminaban hacia Egipto. Los ecos del pasado resonaban en su alma, un recordatorio de la batalla interna entre su llamado divino y las realidades que enfrentaban. La tensión en el aire era palpable. El destino del pueblo de Israel estaba por cambiar. Pero el sacrificio de Séfora se convirtió en una señal palpable de la obediencia a un Dios que siempre cumple su pacto, dejando a la audiencia con la inquietante pregunta sobre los próximos pasos en la redención del pueblo elegido. Mientras avanzaban sobre la tierra ardiente de Egipto, Moisés y Séfora experimentaban una mezcla de esperanza y temor. El rugido del pasado resonaba en sus corazones, así como el eco de la promesa divina. Cada paso los acercaba a una misión monumental, pero la angustia por el futuro también se hacía más palpable. La historia de su pueblo, marcada por el sufrimiento y la opresión, y su propio vínculo como familia, eran recordatorios constantes del gran desafío que enfrentaban. Dios había hablado con claridad, y el ardor de su voz aún retumbaba en los oídos de Moisés. En su pecho ardía la certeza de que debía enfrentar al faraón y exigir la liberación de los israelitas. ¿Sería acaso él el instrumento a través del cual Dios demostraría su poder? Sin embargo, la voz de dudas también se hacía presente. ¿Y si los egipcios no escuchan? ¿Qué credenciales tengo yo ante ellos? Por su parte, Séfora, a pesar de su propio alud de sentimientos, apoyaba a su esposo con su presencia. Su sacrificio por el bien de Moisés y su hijo no había sido en vano. Ella sabía que la obediencia a Dios requería a veces una valentía que desafía incluso las condiciones más difíciles. En su corazón, ardía la convicción de que el sacrificio de su hijo era solo el principio. Los sacrificios que vendrían a continuación serían trascendentales para su pueblo. En sus primeros días en Egipto, los desafíos comenzaron a manifestarse. Moisés se presentó ante el faraón, con su bastón en mano, y pronunció las palabras impuestas por Dios. «Deja ir a mi pueblo, para que me celebre en el desierto». Éxodo 5:1. La respuesta del faraón fue elocuente y cruel. ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Incluso mientras el faraón desafiaba la soberanía de Dios, Moisés sabía que todo esto estaba enmarcado dentro del plan divino. Cada palabra que salió de la boca del faraón se convirtió en un desafío a la fe de Moisés. Pero el Dios de los ejércitos le reveló que la opresión sería la antesala de una liberación aún mayor. Y así comenzó la serie de plagas que desatarían el poder de Dios sobre Egipto. Desde el agua convertida en sangre hasta la oscuridad que cubrió la tierra, cada plaga fue una declaración de la soberanía divina y un mensaje a las naciones. Sin embargo, mientras la opresión de Egipto se intensificaba,
también lo hacía el ánimo de los israelitas. Moisés, viéndose ante la resistencia, se preguntaba si había sido realmente el elegido. En la noche oscura del alma, clamó al Señor por confirmación. ¿Por qué has hecho esto, Señor? ¿Por qué has enviado a tu siervo? Imploró en la soledad de su tienda, sintiendo la pesada carga de su misión. Y en ese momento, la voz de Dios resonó nuevamente con claridad, llenando a Moisés de un nuevo fervor. Le recordó que el clamor de los hijos de Israel había llegado a su presencia. Éxodo 3:9. Dios le habló de la promesa de la tierra prometida, un lugar donde la libertad y la bendición serían su herencia. Aunque la lucha era difícil y el camino lleno de incertidumbres, el cumplimiento del plan divino estaba en marcha, y nadie podría detenerlo. Así, la historia se entrelazaba con la fe, y cada decisión, cada acto de valor, se unía al misterio de la providencia divina. Mientras tanto, en la distancia, el grito del pueblo de Israel llegaba hasta el cielo, clamando por liberación. Era solo cuestión de tiempo antes de que el propósito soberano de Dios se revelara en toda su gloria. Y así fue como Moisés avanzaba con la fe renacida en su corazón, mientras una oscuridad dibujaba su camino a través del brillo de la promesa de Dios. ¿Por qué no veía todo esto antes?, pensó. Mientras otra vez el viento susurraba suavemente entre los eucaliptos, como si la creación misma aguardara la llegada del milagro prometido. Emprendieron el camino hacia lo desconocido. Pero allí, en el horizonte, ya estaba siendo escrito otro capítulo en la historia del pueblo de Dios. Un capítulo que revelaría no solo la liberación de una nación, sino también el carácter de un Dios que siempre escucha y responde. Así se mantendría la expectativa. ¿Cómo responderá Dios ante esta nueva oposición? ¿Qué milagros aún están por venir en la historia de su pueblo? Moisés se encontraba en un momento de profunda incertidumbre, con el corazón agitado por las palabras duras del faraón aún resonando en su mente. Él sabía que el camino no sería fácil. Enfrentaría la incredulidad y la soberbia de un gobernante que se consideraba un Dios entre los hombres. La urgencia por escuchar de nuevo a Dios crecía en su ser. Así que, volviendo a su tienda, se arrodilló en oración. El silencio de la noche era abrumador, pero su clamor ascendía como incienso ante el trono del Altísimo. Mientras la voz de Dios lo confortaba, un cambio se producía en el corazón de Séfora. Ella sentía que su papel en este relato sagrado era significativo. Su amor por Moisés y su deseo de ver al pueblo de Israel libre la llevaba a un lugar de acción. Sabiendo que la fe sin obras es muerte, Santiago 2:26, Séfora decidió hacerse un instrumento en las manos de Dios. Preparando un sacrificio, se dedicó a orar fervientemente para que su esposo encontrara paz y confianza en el Señor. A medida que los días transcurrían, las plagas se desataban sobre Egipto, y con cada juicio, la dureza del corazón del faraón se hacía más evidente. La transformación en la naturaleza y la calamidad que caía sobre la tierra estaban precedidas por el clamor de los israelitas, quienes sentían la presión del yugo opresor en sus espaldas. Los egipcios, aterrados por aquella furia divina que arrasaba sus tierras, empezaron a mirar a Moisés con mezcla de temor y esperanza. En el palacio, el faraón se encontraba entre la ira y la impotencia. Cada plaga era un eco del juicio divino, y a pesar de sus intentos por mantener su soberanía, la gloria de Dios se manifestaba de una manera innegable. ¿Quién es Yahvé?, había dicho, y ahora, mientras se producía la plaga de langostas que devoraban todo a su paso, su pregunta se volvía una sombra que lo perseguía. La arrogancia se convertía en desesperación. Mientras todo esto sucedía, Séfora sintió que el Señor le daba un mensaje, una revelación que resonaba en su interior. El sacrificio de tu hijo no debe ser en vano. Tu papel es vital en este plan. Ella entendía que el sacrificio era más que un asunto físico, era la disposición de su corazón a estar en la brecha, intercediendo por el pueblo de Dios. En las horas tranquilas, reconocía que a pesar del temor a la pérdida, su aceptación del sacrificio era en sí misma una ofrenda que construiría la fe de su pueblo. Moisés, consciente del profundo sacrificio de su esposa, comenzó a comprender que las luchas personales también eran parte del plan de Dios, algo que la fortalecería a ella y a él en su misión.
En un giro de eventos, Séfora se acercó a él mientras meditaba sobre la siguiente conversación con el faraón. Mi amor, recuerda que Dios ha levantado a un pueblo que clama por liberación. No caminarás solo, cuenta con mis oraciones y con la fuerza que el Señor nos brinda, le susurró. Así, el ciclo de sufrimiento y liberación se entrelazaba en sus corazones, y juntos se rebelaron contra el temor a la opresión. Con el poder de la oración y el sacrificio, la esperanza comenzaba a florecer entre los israelitas. Los llorosos ecos de la angustia se transformaban en gritos de clamor por ayuda, y el cielo respondía en la forma de desbordantes bendiciones que se vertían sobre el pueblo elegido. Mientras tanto, Dios planeaba la próxima revelación de su poder, una señal que culminaría en el acto liberador más asombroso que el mundo jamás había presenciado. «Prepara tu corazón, porque viene la última plaga», dijo el Señor a Moisés en una visión nocturna, dejando caer la pesada cortina del misterio sobre lo que aún estaba por venir. Las promesas estaban atadas al sacrificio, la intercesión y la fe. En un susurro que envolvía la noche, el pueblo de Dios comenzaba a vislumbrar el amanecer de una nueva era. ¿Cuál sería el desenlace del sacrificio? Las puertas de la historia estaban a punto de abrirse en respuesta a la confianza de aquel que escuchaba. Moisés se levantó de su oración. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el horizonte. Sus pensamientos estaban nublados por la intensidad de la revelación. La última plaga resonaba en su mente como un eco ominoso, y su corazón temía lo que podría implicar. Miró a Séfora, quien seguía arrodillada, la luz de la mañana reflejándose en su rostro sereno y devoto. En ella encontró un pilar inquebrantable. En Egipto el caos reinaba. Las últimas plagas habían dejado a los egipcios atónitos y quebrantados. El faraón, a pesar de su obstinada resistencia, ya no se erguía con la misma arrogancia. En los pasillos del palacio, el miedo había tomado la delantera, y los consejeros se susurraban entre sí, preguntándose a quién acudiría el faraón para buscar consejo. Cada golpe de la naturaleza contra Egipto era un recordatorio del poder de Yahvé, un poder que no podían ignorar. Moisés, sintiendo un nuevo ardor en su espíritu, se dirigió a hablar con el faraón una vez más. Con su báculo en mano, se enfrentó al rey en un clima tenso. «Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito», clamó con voz firme. «Y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, yo heriré a tu hijo primogénito». En sus palabras, cada sílaba estaba impregnada de la autorización divina, y la realidad del juicio anunciaba su inminente llegada. El faraón, al escuchar esas palabras, se encendió en ira. «¿Quién te ha dado el derecho a hablarme así? Yo soy el faraón, el rey de Egipto». Su voz retumbaba como un trueno, pero también había un destello de duda en sus ojos, un temor que no podía ocultar. En su interior, la lucha entre la soberbia y el miedo vibraba como un tirante. Mientras tanto, en la casa de Moisés, el ambiente era cargado de oración. Séfora, sintiendo la gravedad de la situación, intensificó su intercesión. Cada día ofrecía su corazón en sacrificio, clamor y súplica, sabiendo que el destino del pueblo dependía de la obediencia de su esposo. «Señor, guíalo», suplicaba. «Dale valor y fortaleza para cumplir con tu propósito». Los días se convirtieron en semanas de intensa confrontación. Las plagas habían comenzado a llevar sus efectos sobre Egipto, y la desesperación crecía entre los egipcios, quienes miraban al cielo preguntándose cuándo se detendría la ira del Dios de Israel. Con cada plaga, los corazones de los israelitas se fortalecían, y su fe en las promesas del Señor crecía. Esa noche, mientras las estrellas brillaban como testigos celestiales, Dios habló nuevamente a Moisés. «He oído el clamor de mi pueblo, y he decidido liberar a Israel», dijo en un murmuro claro y fuerte. «El sacrificio es la llave que abrirá la puerta a su liberación. Cada familia israelita deberá tomar un cordero y sacrificarlo, poniendo su sangre en los dinteles de sus puertas». La urgencia en su voz se sentía en el aire. Moisés supo que el sacrificio no solo sería un acto de obediencia, sino una señal de redención.
Mientras la luz de la luna iluminaba su rostro, el entendimiento le golpeó. Séfora, llamó con fervor, «Prepara a nuestro pueblo. El sacrificio ha sido ordenado». Entonces Séfora comprendió. Ella, en su sacrificio y oración, había sido un instrumento en el diseño del Altísimo para la redención. Aquel sacrificio culminaría en la liberación de su gente. Lo que parecía ser un sacrificio personal estaba entrelazado en el plano divino más grandioso. La noche era oscura, pero la esperanza brillaba en los corazones de quienes seguían el llamado de Dios. Con fe renovada, Moisés y Séfora se unieron con el pueblo y el sacrificio se convirtió en un acto de unidad. En aquel momento, la historia comenzaba a tomar un rumbo nuevo. Mientras el pueblo se preparaba, el cielo sobre Egipto giraba en un suspenso, esperando el momento en que el poder de Dios se revelaría en su máxima expresión. La última plaga era inminente, y en la convergencia de obediencia y sacrificio, la libertad de Israel estaba a punto de hacerse realidad. Pero, ¿qué más se requería del pueblo? ¿Qué más misterios de la divinidad se revelarían en estas horas finales de opresión? El destino de la nación elegida estaba en juego, y el plan soberano de Dios avanzaba inexorablemente hacia un acto asombroso. La noche descendía sobre Egipto como un manto oscuro, pero en el corazón de los israelitas ardía una antorcha de esperanza. Moisés se encontraba rodeado por su pueblo, sus ojos reflejaban tanto la gravedad del sacrificio como la promesa de liberación. «Hermanos, ha llegado el tiempo de actuar», proclamó con voz firme. «Dios nos ha instruido y cumplirá su palabra. Cada familia debe elegir un cordero, un animal sin mancha, que será sacrificado de acuerdo a su mandato». Los murmullos de la multitud se transformaron en un canto de anticipación y temor reverente. Cada hogar comenzó a prepararse. Los padres explicaban a sus hijos la importancia de la sangre del cordero, que sería la señal en esa noche fatídica. «La sangre será nuestra protección», decía una madre, mientras acariciaba la mirada asombrada de su hijo. «Dios nos ha prometido que cuando Él vea la sangre, pasará de largo». Era un momento de estrecha unión entre generaciones, un vínculo de fe que se transmitía con fervor. Mientras duplicaban su esfuerzo, Séfora oró incansablemente entre la gente, intercediendo por su familia y su pueblo. Aunque su papel quizás no se viera en el escenario como el de Moisés, ella sabía que su entrega tenía un lugar vital en la historia de la redención. «Señor, escucha nuestro clamor», suplicaba en sus oraciones, «que cada corazón se prepare para recibir tu liberación». Cerca de la medianoche, la atmósfera se tensó aún más. En la casa de Moisés, el olor del cordero asado era un recordatorio palpable de la obediencia a Dios. Moisés, con el báculo en mano, dirigía a su familia en la aplicación de la sangre en los dinteles de la puerta. Cada gota que caía era un testimonio de fe y esperanza en medio de la opresión. «Esto es un pacto entre nosotros y el Señor», decía, consciente de que lo que hacían era mayor que ellos mismos. Mientras tanto, en el palacio de Faraón, la inquietud había invadido a su corazón. La noche de la plenitud de las plagas traía consigo un susurro de miedo. «¿Quiénes son esos hebreos para desafiarme así?», se preguntaba, mientras su rostro se tornaba sombrío. Pero algo en su interior le decía que algo mucho más grande estaba por suceder. No podía comprender el poder del Dios de Israel que se revelaba en cada plaga, y la creciente presión sobre su reino lo llenaba de agitación. La hora final se acercaba, y el aire estaba impregnado de expectación. Los hogares israelitas esperaban con ansias, los corazones latiendo al unísono en un clamor de fe. En cada hogar donde la sangre del cordero estaba marcada, la promesa de salvación se fundía con el temor de lo que estaba por venir. Moisés alzó su voz una vez más. «No temáis, el Señor es nuestra fortaleza. Esta noche Él cumplirá su promesa». De repente, un viento gélido sopló a través de Egipto y los cielos comenzaron a retumbar. Los corazones se detuvieron en un latido colectivo. Dios, el Altísimo, estaba en movimiento. La noche pesada se tornó aún más sombría cuando un alarido desgarrador emanó desde el palacio de Faraón. «No»,
gritó, y su grito resonó, destrozando el silencio como un relámpago en la tormenta, mientras el dolor se apoderaba de su ser. Fue en ese momento cuando la verdad del sacrificio de aquella noche se hizo evidente. La obediencia de un pueblo reunido en fe y el sacrificio del Cordero se entrelazaban para mostrar que la redención no era solo un acto, sino una manifestación del amor eterno de Dios hacia su pueblo. A medida que la dolorosa realidad se desplegaba en Egipto, en el corazón de los israelitas brotó una eclosión de júbilo y liberación. Pero el desenlace de esa noche no era solo un capítulo en la historia de su liberación. Dios estaba orquestando algo mucho más profundo y trascendental. Mientras el clamor de los egipcios comenzaba a extinguirse, el plan soberano de Dios revelaría al mundo que la verdadera libertad no solo era un escape de la esclavitud, sino el inicio de un camino hacia la redención eterna. ¿Qué más estaba Dios a punto de revelar a su pueblo? ¿Qué promesas aguardaban su cumplimiento? La historia de la liberación apenas comenzaba. Y Moisés, Séfora y todos los israelitas estaban a punto de experimentar un milagro que cambiaría el curso de la historia para siempre. La respuesta estaba dentro de cada corazón que creía, esperando los despliegues del divino propósito. La primera luz del amanecer comenzó a desvanecer la oscuridad de la noche anterior, trayendo consigo un nuevo día que significaría un definitivo giro en la historia de Israel. El aire estaba impregnado de un aroma a cenizas y recuerdos de dolor, pero en los corazones de los israelitas vibraba la certeza de una promesa cumplida. Moisés se levantó en su hogar, con el eco de los lamentos de Egipto aún resonando en su mente. La sangre del cordero, ahora seca en los dinteles, jamás se borraría de su memoria, como símbolo de la liberación que Dios había prometido. «Prepárense para salir», instruyó Moisés. «Nuestra espera ha terminado. El Señor nos ha librado a través de su poder». La emoción en su voz era contagiosa. Las familias comenzaron a reunirse, alimentando el fervor que se había despertado la noche anterior. Séfora, fuerte y decidida, unía a sus hijos en un abrazo, su corazón desbordando gratitud a Dios. Ella sabía que la sangre del Cordero no solo había librado vidas, sino que prefiguraba algo aún más grande y significativo. Mientras la multitud se aglutinaba, Moisés elevó su voz ante el pueblo. «Hoy, cuando avancemos, llevaremos con nosotros no solo nuestras pertenencias, sino la promesa de nuestro Dios, que nos guiará a una tierra que fluye leche y miel». Era un eco de la promesa hecha a sus antepasados, una llamada a la fe que resonaba en cada corazón. Pero el camino no estaba exento de desafíos. Faraón, habiendo perdido a su primogénito, se encontraba atormentado, en un furor celíptico de desesperación y venganza. Con su pueblo lleno de angustia, reunió a sus consejeros. «¿Qué hemos hecho al dejar ir a estos hebreos?», exclamó, la rabia y el miedo en sus ojos. «Debemos ir tras ellos». Mientras tanto, Séfora, sintiendo la agitación en el aire, miró a Moisés con preocupación. «¿Qué pasará con nosotros, mi amor? ¿Qué tal si Faraón decide perseguirnos?» La certeza de Moisés fue firme. «El Señor ha ido delante de nosotros, Séfora. Él nos guiará y nos protegerá en cada paso». Sin embargo, la angustia de Séfora era justa. Sabía que una lucha espiritual se avecinaba. Con cada paso que la comunidad israelita daba hacia la libertad, la resistencia de Egipto se alzaría con más fuerza. «Oremos», propuso Séfora, y juntos congregaron a su familia, así como a otros, para interceder ante el Altísimo. En la ferviente oración de Séfora, el Espíritu de Dios se movió. «Haz un milagro, Señor. Convierte nuestros temores en fuerza», clamaba, mientras la pasión y el deseo de ver el cumplimiento de su voluntad se alzaban como un incienso fragante ante su Creador. La multitud israelita avanzaba, llevándose consigo los recuerdos de su dolor, pero también la promesa de su sanación. Con cada paso se sentía la tensión. Los ecos de los lamentos egipcios iban quedando atrás, aunque el temor permanecía en los corazones. ¿Qué pasaría cuando Faraón decidiera actuar?
En ese momento de incertidumbre, Moisés se volvió hacia su pueblo, con alma firme. Sigan adelante, la mano de Dios está sobre nosotros. Al pronunciar estas palabras, un rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando el camino hacia la liberación. Pero el verdadero desafío estaba aún por venir. Mientras los israelitas continuaban su marcha, un susurro divino les decía que esto era solo el principio de una promesa mucho mayor. ¿Cuál sería el siguiente movimiento de Dios en su soberano plan? ¿Cómo se manifestaría su gloria en medio de la opresión? La certeza permanecía. Estaban siendo guiados hacia la tierra prometida, donde la verdadera adoración y la redención completa esperaban pacientemente. La historia de su liberación apenas comenzaba, y el clamor en sus corazones deseaba saber cómo su Dios, fiel como siempre, revelaría la trascendencia de su diseño para su pueblo. Así, entre ansias y preguntas, avanzaron, colocando cada pie en una senda de esperanza, mientras la sombra de la nube del Señor les precedía, guiándolos hacia lo que estaba por venir. Los israelitas siguieron avanzando bajo la sombra de la nube, sus corazones inundados de esperanza y temor a la vez. Los ecos de su liberación resonaban en la brisa, mientras que los murmullos de la multitud surgían como un coro reverente, levantando alabanzas a su Dios. Moisés, con su vara en mano y su rostro iluminado por la determinación, guió al pueblo hacia el horizonte. Sin embargo, en su corazón, un profundo anhelo crecía por entender el cúmulo de acontecimientos que les había llevado hasta aquí. Mientras caminaban, las miradas de los israelitas se tornaban a menudo hacia atrás, inquietos ante la posibilidad de que Faraón pudiera reanudar su persecución. Pero entre la multitud, Séfora permanecía alerta, sintiendo que el verdadero reto aún estaba por venir. Ella sabía que la lucha no solo era física, sino espiritual. En la soledad de su recogimiento, la voz del Señor crujió como un trueno dentro de ella. Yo estoy contigo, Séfora. En ti hay fortaleza para lo que está por venir. La certeza de esa presencia la llenó de un fervor renovado. En ese momento dirigió su mirada al cielo, y en sus labios brotaron palabras de intercesión. Oh Dios, nuestro protector, otorga fortaleza a nuestro pueblo. Permítenos ver tu gloria en cada paso. Ante su oración ferviente, un involuntario estremecimiento recorrió su ser, como si fuerzas invisibles comenzaran a prepararse para lo que debía desatarse. En su clamor, sintió el dolor de las generaciones pasadas, el lamento de aquellos que habían soportado la opresión. Mientras su alma ardía con la justicia, comprendió que la cruzada hacia la libertad era más que un éxodo físico, era un plan divino de redención. Por detrás, la densa bruma de agitación creciente acompañaba la llegada de Faraón. ¿Dónde está ese pueblo desdichado?, gritó, su voz llena de rabia y desesperación. El deseo de venganza lo impulsaba como un torrente, y pronto comenzó a movilizar su ejército. Los traeremos de vuelta, no permitiré que se escapen. Yo soy Faraón, proclamó, alzando su espada hacia el cielo. Mientras tanto, Moisés, sintiendo que el aire se tornaba pesado, se detuvo y se volvió hacia su pueblo. Confíen en el Señor. No hay vuelta atrás. Él nos ha traído hasta aquí para un propósito. Las palabras resonaron con fuerza en el corazón de los israelitas, pero las nubes de preocupación no se disiparon. Séfora, al percibir la creciente tensión, se acercó a Moisés. Amor mío, el peligro está cerca. ¿Qué haremos si nos alcanzan? Dios nos ha llamado, respondió Moisés, firme en su confianza. Debemos prepararnos para mostrar al mundo que nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Él luchará por nosotros, y esta batalla es suya. La multitud, sintiendo la urgencia en sus palabras, comenzó a alzar su voz. Juntos clamaban a su Dios. Y en aquel momento de unidad, una paz sobrenatural se deslizó entre ellos, disipando temores. Y así, las personas comenzaron a recordar los relatos de las antiguas promesas, las historias de cómo Dios había combatido a favor de sus antepasados, libertando a su pueblo. Con cada palabra, sus corazones se encendían, y sus voces se unían en una melodía de fe. Pero por encima del clamor, un misterioso silencio cayó. Era como si el tiempo mismo contuviese la respiración, anticipando el desenlace de un plan mayor. Y así, al borde de la libertad,
Mientras el ejército de Faraón se acercaba, un nuevo dilema se cernía en el aire. ¿Cómo demostrarían la grandeza de su Dios en un momento de crisis? La espera por la intervención divina se hacía palpable, y la inquietud de la multitud pulsaba como un tambor. Esta no es solo nuestra lucha, afirmó Séfora, recordando la palabra que había recibido. Es el momento en que Dios mostrará su gloria. El sacrificio verdadero aún está por ser revelado. Mientras tanto, un ángel del Señor ascendía entre las nubes, prestando oídos a las súplicas del pueblo elegido. Un giro inevitable estaba a punto de desatarse. El clamor del pueblo subiría como un incienso, y la respuesta divina vendría con el rescate final. ¿Qué milagro aguardaba en los próximos momentos de la historia de Israel? ¿Cómo el sacrificio de Séfora sería el inicio del cumplimiento del plan soberano de Dios? Las voces del pueblo resonaban en el aire como un eco eterno, clamando al Dios de sus padres. Moisés, en el centro del tumulto humano, alzó su vara hacia el cielo, buscando la confirmación divina. La nube que había guiado su camino parecía estar convulsa, como si en su interior fuese a gestarse un acto grandioso. El corazón de Séfora latía con un fervor intenso. En medio de la multitud, sus ojos brillaban con la certeza de la promesa divina. «No debemos temer», murmuró entre dientes. Pero el sonido distante de los caballos de Faraón ambientaba la escena con temor. ¿Acaso los enemigos de Israel se presentarían como sombras ominosas antes de abrirse el mar? De repente, una voz profunda resonó en el corazón de Moisés. «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». Era el mismo Dios que había dialogado con él en la zarza ardiente. Era la voz que lo había llamado a liberar a su pueblo. Con la confirmación divina, la vibración de su ser se intensificó. «¡Marchen!», ordenó Moisés, y con gran fervor el pueblo se dispuso a avanzar hacia el borde del mar. Los latidos de un pueblo esperanzado, pero temeroso, retumbaron entre las colinas. ¿Sería este el momento en que sus oraciones serían respondidas o caerían en las garras del enemigo? Mientras tanto, Faraón, ciego por su furia, dirigía su ejército hacia el horizonte, una marea de hierro que se acercaba cada vez más. «Los recuperaré», repetía, aferrándose a su deseo de dominio. En su corazón ignoraba la ira del que tiene poder sobre el mar y la tierra. Semanas de súplicas se acumulaban en el cielo. Dios no era indiferente, y su respuesta ya se gestaba. Séfora, sintiendo el profundo peso de la historia que se desarrollaba ante ella, se puso en oración. «Señor, muestra tu poder ante estas naciones, que conozcan que tú eres el único Dios». Cuando los israelitas llegaron a la orilla del mar, su valor titubeó. Las aguas se extendían interminablemente, y el sonido del ejército tras ellos crecía. Las miradas se encontraron, llenas de miedo y confusión. Pero en el fondo de sus corazones había una chispa de fe que no podía dejar de brillar. En aquel instante, la nube que los había guiado se asentó entre ellos y los egipcios. Era un manto de oscuridad para sus perseguidores, pero una luz resplandeciente para los israelitas. «Avancen, hijos míos», exclamó Moisés, sintiendo una unción fresca en su ser. Con la mano de Dios sobre él, extendió su vara una vez más. Las aguas comenzaron a vibrar y un abismo se abrió en el mar. «¡Cruzad!», gritó. Con el corazón lleno de asombro y temor, el pueblo se adentró, dejando atrás la opresión que había marcado sus vidas. El sacrificio que Séfora había presentado en su clamor no era solo una súplica, sino el inicio del cumplimiento de un plan de salvación. Mientras los israelitas cruzaban, vio en su espíritu la sombra del sacrificio del Cordero que vendría. Dios no solo liberaba a un pueblo, estaba reconquistando el corazón de la humanidad. Faraón y sus ejércitos, al ver el camino abierto, lo siguieron, tan embriagados por la confusión como por la codicia. Pero en la profundidad del mar, el destino de sus corazones se sellaba. Mientras el pueblo de Israel caminaba bajo la protección divina, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué otra manifestación de la gloria de Dios vendría sobre ellos en esta jornada de transformación? La fe y el sacrificio de Séfora eran solo el preludio. El gran plan soberano del Altísimo apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué otro milagro desataría en los días venideros? La respuesta estaba aún por revelarse, pero una cosa era segura:
Su fidelidad nunca fallaría. El pueblo de Israel avanzaba, con el corazón palpitante de esperanza y miedo, bajo la inmensa extensión del cielo que cobraba vida con el poder de Dios. Aquellas aguas, divididas como un gran muro de cristal, reflejaban la luz de la mañana, y un camino de vida se desplegaba ante ellos. Moisés, firme en su misión, miraba a su alrededor, reconociendo el sacrificio de Séfora, cuya fe ardiente había influido en los corazones de tantos. «Rápido, hijos de Israel, no miren atrás». La voz de Moisés resonaba como un trueno, impulsando a los hebreos a cruzar el umbral del milagro. La atmósfera era eléctrica, un vórtice de fe y temor se entrelazaba en sus corazones. Séfora, desde su lugar en la multitud, sintió que cada paso resonaba en las profundidades de su ser. Ella fue testigo del poder de Dios en acción, y al mismo tiempo en la fragilidad humana. Con cada familia que cruzaba, cada niño y cada anciano, un grito de alabanza emergió de las gargantas, una gran sinfonía de adoración que se elevaba al cielo. «Yahvé es nuestro libertador», gritaban. La vibrante fuerza del Espíritu Santo llenaba el aire, uniendo al pueblo en un coro de gratitud. Sin embargo, el eco de los cascos de los caballos de Faraón se aproximaba cada vez más. La furia del rey egipcio era palpable. Su decisión de recuperar lo que consideraba suyo desbordaba en su rostro. «¿Qué locura es esta?», se preguntaba, mientras seguía a su ejército hacia el mar. ¿Acaso su Dios ha amotinado las aguas? Pero ignoraba que en su arrogancia se encarnaba un instrumento de juicio. Mientras cruzaban, la nube que había servido de refugio para los israelitas se tornó en viento que soplaba con fuerza, oscureciendo la luz del día para los egipcios. Era un recordatorio del poderoso que estaba en medio de su pueblo, protegiéndolo y guiándolo. Moisés, con su vara en alto, clamó al Señor, invocando la promesa de liberación. De repente, el trueno en el cielo se tornó feroz. Las aguas comenzaron a cerrarse sobre los opresores. Aquello que parecía una derrota inminente para los hebreos estaba por transformarse en su victoria definitiva. «¿Quién es como tú, oh Yahvé?», clamaba Moisés, sus ojos llenos de asombro, mientras el mar se cerraba sobre el ejército de Faraón. «Así se verá la mano del Señor», pronunció Séfora en su corazón, sintiendo la poderosa acción de Dios que se manifestaba ante sus ojos. Las lágrimas brotaban de sus ojos, no eran de miedo, sino de incredulidad y alabanza. La historia de su pueblo quedaría marcada para siempre, un testimonio de fe en medio de la desesperación. El último eco de las voces egipcias se ahogó en el estruendo de las aguas, mientras el pueblo de Israel, ahora en la otra orilla, se dejaba llevar por un clamor de alegría. «Hemos sido liberados, el Señor ha luchado por nosotros». Con una fe renovada, Séfora sintió que el propósito del Señor iba más allá de lo que podía imaginar. Era un plan de rescate, un sacrificio no solo para su liberación del yugo egipcio, sino un eco de redención para futuras generaciones. Comprendió que el poder de esa liberación no terminaría en el mar, sino que se desataría por toda la tierra prometida. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la luz de la nueva esperanza brillaba intensamente en los corazones de todos. En su territorio prometido, una nueva historia comenzaría, y sé que Dios no solo había salvado a su pueblo de la muerte, sino que había trazado un camino para la promesa del futuro. Pero en la profundidad de su ser, Séfora sabía que el sacrificio tenía aún más dimensiones por revelar. ¿Qué otras sombras del plan redentor de Dios emergían en horizonte lejano? Con un espíritu expectante, aguardaron la próxima manifestación de su gloria, sintiendo que había más en juego en la historia de su salvación. La pregunta resonaba entre ellos. ¿Qué más estaba por aparecer ante sus ojos, en el gran y misterioso plan del Altísimo? El día comenzó a desgranarse en luces doradas, iluminando el camino que el pueblo de Israel había cruzado hacia su libertad. A lo largo de la orilla del Mar Rojo, los israelitas se reunieron,
Sus miradas reflejaban no solo la alegría, sino también una mezcla de temor reverente ante lo que aún estaba por venir. La victoria del Señor sobre el faraón retumbaba en sus corazones, pero la conciencia de su nueva identidad como pueblo elegido comenzaba a tomar forma. Moisés, con la vara en su mano, se volvió hacia ellos. «Escúchenme, hermanos», clamó, su voz resonando con autoridad y compasión. «Hoy hemos sido liberados, y el Señor nos ha mostrado su poder. Pero este es solo el comienzo de nuestro viaje. No solo somos un pueblo que ha escapado de la opresión, sino que estamos llamados a ser la nación de Dios». El clamor de alabanza que se formaba entre ellos creció como una marea incesante, llenando el aire con canciones de gratitud. «Yahvé es nuestro libertador», proclamaban, y el eco de sus voces se perdía en el horizonte, mezclándolas con la creación misma que celebraba la liberación. Séfora observaba desde un lado, sus pensamientos casi visibles como la bruma que se disipaba al amanecer. Ella sabía que aunque la hecatombe tras ellos era un hito de su salvación, venía con una carga de responsabilidad. La memoria del sacrificio del Cordero y la sangre que había marcado sus puertas aún latía en su corazón. El acto de obediencia que ella había tomado con valentía se hacía eco en la historia de su pueblo. Había comprendido que cada sacrificio lleva consigo un propósito que a menudo se extiende más allá de lo que los seres humanos pueden ver. Los israelitas comenzaron a moverse, siguiendo la dirección de Moisés hacia el desierto, el cual se extendía como un vasto campo de pruebas donde el verdadero carácter de su fe sería probado. Solo a través de la fe y en la necesidad de dependencia del Señor seremos formados como el pueblo que Él ha elegido, compartió Moisés con Séfora mientras marchaban. Pero el desierto no sería un camino fácil. Los recuerdos del yugo egipcio aún eran frescos en la mente de muchos, y con cada paso que daban en la arena ardiente, se encendía el susurro del miedo y la incertidumbre. ¿Y si Faraón nos persigue de nuevo?, murmullaban algunos, mientras otros se aferraban a la esperanza en sus corazones. Séfora, sintiendo la angustia colectiva, se inclinó a orar fervientemente. «Señor, tú que nos has llevado hasta aquí, no nos dejes caer en la desesperación», clamó. En medio de su oración, un profundo sentido de paz la envolvió. Las memorias de la liberación brillaban en su interior, recordándole la fidelidad de Dios. El camino ha comenzado, pero aún queda un destino que alcanzar. En el corazón de Moisés también se desataban las corrientes de duda. Aunque había visto el poder de Dios, no podía evitar preguntar: ¿cómo guiaré a este pueblo? Son muchos, y han estado sumidos en la opresión durante generaciones. ¿Tendrán fe en el camino que hemos de tomar? En esos momentos de incertidumbre, la voz de Dios se hizo oír una vez más en lo más profundo de su ser, y le recordó su misión. «Recuerda el pacto que hice contigo. No los has traído tú, soy yo quien los lleva», susurró el Altísimo. Con renovada confianza, Moisés se volvió una vez más hacia su pueblo. «Dios es con nosotros, nos ha liberado y cumplirá su promesa». Mientras marchaban, el cielo comenzó a oscurecerse, y el Señor miró desde su trono, pleno de justicia y fidelidad, recordando al pueblo que el camino hacia la tierra prometida estaba forjado a través de pruebas, sacrificios y redenciones continuas. Era un recordatorio sutil de que el peregrinaje en el desierto sería tanto un viaje físico como espiritual. Sin embargo, la pregunta omnipresente en el aire se mantuvo. El destino final de este viaje aún era un misterio. ¿Qué desafíos se enfrentarían en esta travesía? Y sobre todo, ¿cómo se manifestaría el poder de Dios ante cada obstáculo que se interpusiera en su camino? ¿Cuál será el siguiente acto de su soberanía en este relato?, reflexionó Séfora, mientras la brisa movía suavemente su cabello y elevaba su corazón en fe. Dios estaba a punto de revelar más. El pueblo de Israel, en movimiento hacia adelante, se encontraba en la inspiración de un nuevo capítulo en la historia de la redención. Y así, el plan soberano de Dios, en toda su magnificencia, se despejaba en el horizonte, esperando ser descubierto en la fuerza de la fe y en el poderoso sacrificio del camino del pueblo elegido. ¿Qué milagros oscuros se desatarían a continuación? ¿Y cómo resonarían en el eco de la eternidad?